Muy buenas, vamos a continuar hablando del ciclo celular y hoy vamos a hablar acerca de la meiosis. Que la meiosis es un tipo de división que ocurre en células diploides, que tiene como objetivo generar 4 células hijas haploides. Vamos a comenzar primero clarificando esos conceptos de haploide y de diploide. Perdón porque esta imagen ya está manchada, pero es porque este video lo he repetido ya muchas veces tratando de que me salga bien, pero siempre hay alguna palabra que no digo bien, de que me trabo y vuelvo a comenzar. Espero que este video sea el definitorio. Entonces, les decía, vamos a aclarar los conceptos haploides y diploides. Cuando estamos hablando de diploides, estamos hablando de que posee un número doble de cromosomas. Como podemos observar, aquí tenemos células diploides. Y por acá tenemos células haploides con una sola cromátida, en la cual solamente existe un solo juego de cromosomas. Los organismos diploides son los seres humanos y la mayoría de animales. Y estos organismos diploides, ¿qué células diploides poseen? Poseen las células epiteliales de la piel, células sanguíneas y también células musculares, entre otras. Cuando estamos hablando de seres vivos haploides, estamos hablando de algas, hongos, abejas, machos y hormigas. ¿Y cuáles son las células haploides por excelencia? Las células haploides por excelencia son óvulos y espermatozoides. Les propongo que hagan una pequeña tarea. Recuerden que mis tareas no son con el objetivo de que usted me las envíe a mí, sino que usted lo haga en la casa, en su cuaderno, y que sirvan para ir repasando. Entonces les propongo que hagan una tabla, y en esa tabla quiero que en esta parte de acá escriban diploide, diploide, y en esta parte de acá quiero que escriban haploide, haploide. ¿Cómo vamos a completar esa tabla? La vamos a completar escribiendo en esta parte definición, en esta parte organismo y en esta parte célula. Entonces ustedes van a escribir una definición de diploide, una definición de haploide. Van a escribir qué organismos son diploides y qué organismos son haploides. También en esta parte de aquí abajo donde dice célula van a escribir cuáles son las células diploides y van a escribir acá cuáles son las células haploides. Continuando con nuestro tema de la meiosis, ya sabemos que ocurre en células sexuales. Ahora, cuando hablamos de la meiosis también recibe el nombre de doble mitosis. ¿Por qué recibe el nombre de doble mitosis? Porque las fases de la mitosis, que ustedes recuerdan, profase, metafase, anafase y telofase, ocurre 2 veces. Es decir, se repite doblemente. Por eso se le conoce con el nombre también de doble mitosis. Entonces, en la meiosis, como ustedes pueden observar en la imagen de abajo, en la meiosis ocurre primero la profase, luego la metafase, la anafase y la telofase. Cuando termina todas estas fases, la célula tiene un pequeño periodo de descanso, las 2 células que se formaron, y cada una de estas células vuelve a entrar nuevamente a la división celular y entra nuevamente a profase, a metafase, anafase y telofase. La primera vez que se divide por mitosis, se le conoce con el nombre de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Un periodo de descanso breve y luego vuelve a comenzar la mitosis, la siguiente parte de la mitosis. Y en esta parte se le conoce con el nombre de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Los procesos de profase, metafase, anafase y telofase son similares que los de la mitosis. Yo solamente quiero recalcar uno de todos esos procesos porque es diferente al de la mitosis y es lo que ocurre en la profase. La profase 1 de la meiosis se divide a su vez en varias partes, pero no vamos a ver cuáles son esas partes en las cuales se divide, sino que simplemente vamos a explicar qué es lo que pasa ahí.
Aquí tengo una pequeño, aquí está. En la profase 1, nosotros tenemos los cromosomas. Y estos cromosomas se mezclan entre sí. ¿Cómo se mezclan entre sí? Bueno, primero, en la profase 1, los cromosomas se comienzan a condensar, se pegan, se alinean, se entrecruzan los cromosomas e intercambian genes. Intercambian genes como si se abrazaran, como si se agarraran entre sí. En esta ilustración, aquí tenemos este par de cromosomas. Entonces, si ustedes pueden observar, los tengo representados con dos colores diferentes, un color azul y uno color rojo. Cuando digo que los cromosomas chocan, se entrecruzan, se abrazan, me refiero a que segmentos de genes de un cromosoma migran hacia otro cromosoma, como podemos observar en esta imagen. En la imagen de acá está el cromosoma, este cromosoma de color azul se mezcla con este cromosoma de color rojo, quedando algo así como yo lo tengo representado en la imagen de abajo. Entonces, esa es una de las partes importantes de la meiosis, la parte de la recombinación del material genético que ocurre en la profase 1. Otra característica importante de la meiosis es que en la meiosis, a diferencia de la mitosis, aquí se generan 4 células hijas. Ahora, lo que vamos a hacer es una pequeña comparación entre mitosis y meiosis. Para ello, les propongo que hagan en su cuaderno esta tabla que tenemos acá. Esta tabla, que va a ser de 3 columnas, donde vamos a colocar en la parte de arriba mitosis y en la parte de abajo meiosis. ¿Qué información vamos a colocar en cada uno de ellos? Primero, aquí vamos a colocarlo con otro color. Aquí en esta parte van a escribir fases y acá van a escribir cuáles son las fases de la mitosis y acá van a escribir cuáles son las fases de la meiosis. Luego en la parte de abajo van a escribir división, número de divisiones, cuántas divisiones del núcleo ocurren. Si ustedes recuerdan, en la mitosis, ¿cuántas veces se divide el núcleo? ¿1, 2, 3, 4? No lo sé. Ya está en el video. Cuando estamos hablando de la meiosis, ¿cuántas veces se divide el núcleo? Acuérdense que la meiosis es una doble mitosis. En esta parte de acá vamos a escribir, duplicación genética. ¿Cuántas veces se duplica el ADN? ¿Cuántas veces se duplica? 1, 2, 3, 4, no sé, no recuerdo. Y acá, ¿cuántas veces se duplica los genes? 1, 2, 3, 4, 5. Solo como dato les digo, ¿recuerdan cuál era la etapa donde se duplicaba el ADN? ¿Recuerdan cuál era la etapa que se duplicaba el ADN? Por atrás quedó algo, por ahí expliqué algo respecto a eso. En esta parte de acá es entrecruzamiento, van a escribir entrecruzamiento. Y aquí me refiero a que van a escribir simplemente una flechita si en la mitosis ocurre el entrecruzamiento, o si ustedes dicen que no ocurre, colocan una X. En meiosis va a ser exactamente lo mismo. Si usted dice que aquí ocurre entrecruzamiento, coloca una flechita. Pero si usted dice que aquí no hay entrecruzamiento, entonces coloque X. En la siguiente parte de acá, donde está esta R, van a escribir resultados. Ahí en resultados quiero que escriban, por ejemplo, cuántas células se producen, cuántas células hijas se producen. En la mitosis, cuántas células hijas se producen. En la meiosis, cuántas células hijas se producen. Y en la parte de abajo, quiero que me escriban ejemplos. Y cuando digo ejemplos me refiero a células, que eso se parece a lo anterior. Ejemplo de células. ¿Cuántas células? El ejemplo de qué tipo de células son las que están relacionadas con la mitosis y qué ejemplos de células están relacionados con la meiosis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, cuídense y manténganse sanos.